fue justo el mismo Día del Indio, habían algunas actividades en Capital, provincia de Buenos Aires, donde estamos, y la organizó el Museo del Hambre. Era una presentación de un libro de unas investigadoras, con la presencia de un panel de gente que son activistas, tanto afros como indígenas, como las antropólogas que estaban presentando el libro y otra gente, en una convocatoria abierta donde también habían otro tipo de investigadores de ciencias sociales, exfuncionarios, gente afro y activistas en general o gente o vecinos de la zona, la clase media progre, que están cercanos a, digamos, a las luchas de los pueblos indígenas y por ahí están un poco al tanto de lo que va sucediendo. Y algunas de las organizadoras, que era mapuche, también otras personas de otros pueblos indígenas que estaban con sus trajes. Se dio una conversación, ¿no? A veces entre diferentes puntos de vista, que estuvo interesante. En principio lo más rescatable es el tema del encuentro, ¿no? En estos momentos donde todo es hiperindividual, hubo un encuentro de individualidades, eso sí, ¿no? Como que cada uno defendía su punto de vista o sumaba, contaba alguna situación. De hecho, la convocatoria era un matetum, ¿no? Una suerte de tomamos mate, compartimos, charlamos, y si surge algo, bueno, queda ahí, ¿no? Queda esa posibilidad y quedó abierto también. Hubo música, se tocó el kuntrum, tocó música, estuvo muy bonito, bueno, es llamativo, ¿no? En Argentina pasa que alguna gente trata de buscar algún ancestro originario como para argumentar que es indígena, ¿no? Y en otros países como en Bolivia pasa casi lo contrario, ¿no? Tuvieran rasgos indígenas y por ahí tratan de buscar algún ancestro español como para agarrarse de ahí, ¿no? Es como llamativo, ¿no? Nos toca verlo, ¿no? Gente que por ahí, una vez que migra a la ciudad y tiene un título universitario o un pasar mejor, casi inmediatamente deja de ser indígena, ¿no? Bueno, acá en lo que fue este encuentro también se debatió sobre esa cuestión de ese ardid epistemológico de decir en cualquier artículo periodístico el último ONA, el último de tal pueblo, o inclusive, ¿no? Reivindicar el primero que salió universitario, como si fuera un logro. Incorpora conocimientos de otra cultura porque, bueno, muchas veces existe una idea de que el indígena es un ser atrasado, que quedó en el tiempo, que usaba taparrabos, que los europeos, con todo mal que hayan hecho con el genocidio, trajeron civilización, entre comillas. Pero bueno, ni los indígenas vivían únicamente en ambientes rurales. No olvidemos que cuando el conquistador español llegó, Cortés, a la capital azteca, llegó a Tenochtitlán, era una gran urbe, era una urbe mucho más grande que cualquier europea, montada sobre un lago, ¿no? O sea que no podemos, sería un error relacionar indígena a ambiente rural, o lo que muchas veces llaman territorio, ¿no? Como que hay indígenas de verdad en el territorio y los que vivimos en la ciudad que bueno, no vivir en el territorio, somos menos, etc. Bueno, todo el movimiento indígena que hoy conocemos fue pensado y creado en el ámbito urbano, ¿no? Y hubo una retroalimentación con el ámbito rural que de hecho muchas veces los indígenas que vivimos en la urbe también tenemos nuestras conexiones en lo que es las comunidades en el interior del país. Pero lo cierto es que en Buenos Aires viven
millones de indígenas. En el caso del conurbano hay de muchos pueblos asentados que tienen inclusive comunidades. Por eso nos parecía muy interesante comparar este encuentro donde la minoría era indígena y que de alguna manera había esta presencia urbana. ¿Quién tiene la autoridad para detentar o sentirse indígena? Era interesante, ¿no? Porque es una definición casi íntima, contestataria, ¿no? Porque en última instancia lo que quieren es a un indio integrado, o sea, ¿no? Que estudie, que trabaje, que haga lo mismo y que pierda alguna diferencia con las personas que por ahí no tienen ascendencia indígena, ¿no? Y así de alguna manera está asimilado y así es reconocido. Ahora, todos los que no quieran seguir este camino son criminalizados, ¿no? Por eso yo también agradezco el encuentro y como educadora también eso nos pasa en las escuelas, en mi caso el nivel inicial. Y ahí lo llevo un poquito a la dificultad con esto del censo, que se agradece que hoy esté, por ejemplo, en el lugar, en la institución educativa, que es un jardín donde yo trabajo en Tolosa, en La Plata. Nadie contestó que tenía raíces indígenas o que se percibía indígena. Sin embargo, hemos trabajado con proyectos de interculturalidad y las familias, que en general son del norte o de Paraguay o zonas litoraleñas, etc., en ese proyecto sí mostraron que tenían raíces indígenas. Entonces, bueno, son temas que yo vuelvo a agradecer que los podamos conversar para ver qué hacemos con esto, ¿no? Pero el caso de Ivo llevaba hojas de coca, que la coca es importante para la actividad ceremonial en cualquier reunión de pueblos indígenas, ¿no? De hecho, hace poquitos días también una diputada de la Nación se refirió a un diputado indígena que hay en Argentina, que lo habían gaseado, que lo tendrían que haber bañado, ¿no? Un comentario racista del cual no se hizo eco en ningún actor político de peso, ni siquiera organizaciones indígenas, más allá que no sea parte de una organización indígena. Alejandro Vilca es indígena, ¿no? Me llamó la atención que parece que dejamos pasar todas esas cosas y son fuertes, ¿no? Y al menos marcan un camino, marcan una frontera de hasta dónde se puede llegar. Ahora, si dejamos que pasen esas fronteras, van a haber más Ivos, más chicos asesinados, no va a pasar nada, porque a los gendarmes prácticamente los dejaron libres, como última novedad. Y bueno, de alguna manera tiene que pasar lo que pasó en Tilcara hace algunos días, ¿no? Que vino la policía, como pasó con casos anteriores en Caspalá o en otras comunidades, habían poquitas familias y resistieron a la policía, que la verdad no tenía razón porque estaba violando territorio de una comunidad reconocida. Entonces ahí está en juego el tema de la propiedad privada y el tema de la propiedad comunitaria. En los últimos tiempos la propiedad comunitaria tenía cierta entidad y en los tiempos que están, porque esto no es un hecho aislado, ¿no? Es una especie de prueba, a ver cómo reaccionan, si va a haber reacción, si no va a haber reacción, cambiar la estrategia de los poderes del turno, porque sabemos que en Jujuy hay litio y hay otras tierras raras que miren qué loco, ¿no? Los sobrevivientes de un genocidio que se quedaron en el lugar de pronto no les reconocen como si fueran indígenas, porque para ellos no existen los indígenas. Armasun chajagaiman, no ganche, chantar tantacusunchi, alituiku. Después de tocar vamos a armar un aptapi y en ese aptapi vamos a participar todos mientras ustedes tocan y cantan y nosotros vamos a armar lo que va a ser el aptapi, que va a ser súper delicioso. No están haciendo solito, ¿no?
Un grupo de indígenas de diferentes pueblos también que se reúne en función de algunas fechas del calendario de los pueblos indígenas que son importantes. Se salió un poco de su programa habitual y decidió hacer algo muy interesante, que es hacer un reconocimiento, un homenaje a un hermano, a una persona que no es muy conocida porque es humilde, porque tiene perfil bajo, que por ahí no tiene el ego muy alto, que en el ámbito de los quechua aymaras, de los que tocan sicuris, es muy conocido y se llama Daniel Paz, el Lobito, ¿no? Más conocido es su tema, que se canta en muchas luchas, que se llama 5 siglos. Y los organizadores se dieron cuenta de que, bueno, muchos artistas a nivel nacional toman ese tema, pero y no dicen de quién es, ¿no? Entonces, fue una idea muy buena de empezar a reconocer, a valorarnos, porque valorar a él es valorarnos a nosotros. Él es un emergente de esta sangre, de esta vida indígena en este ámbito urbano de Buenos Aires. Él, si bien migró hacia estos lugares, él nos contó que el tema 5 siglos surgió en octubre de 1992, cuando los gobiernos de los países, entre comillas, latinoamericanos o de criollos, iban a festejar el descubrimiento de América, ¿no? Y bueno, ellos decidieron marcar presencia, tocar música, cantar ese tema por la Avenida de Mayo, mientras las banderas españolas estaban a un lado y al otro de la Avenida de Mayo, con orgullo, ¿no? Y a partir de ese año cambió la cosa, ya no sacaron tanto las banderas, había ahí algo. Nosotros sabemos que hay movidas internacionales, ¿no? El gobierno de México que le pide al de España que pida perdón. Sabemos que el Papa, entre los reconocimientos que se le hace, el Papa que murió hace poquito, Francisco, está que se le reconoció el perdón a los pueblos originarios, pero bueno, con el perdón no sé qué se puede hacer, no creo que se haga mucho, ¿no? Algún tipo de reparación o algo, pero estamos muy lejos, cada vez más lejos, y vamos a vivir momentos mucho más duros en lo que va a venir, porque el mundo se está derechizando, ¿no? Bien, volviendo al homenaje, ahí sí había muchos indígenas, y a diferencia del encuentro del Museo del Hambre, había muchos indígenas jóvenes, ¿no? Que tocaban sicuri, también había gente vestido con su traje tradicional, y lo que se veía, aparte de compartir el aptapi, que es una comida comunitaria que también la hubo en el encuentro del Museo del Hambre, es valorar a Daniel Paz, pero por sobre todo una persona que está viva, no alguien que esté muerto, que casi siempre, generalmente los homenajes en esta cultura se hacen post-mortem, ¿no? Y está tan vivo Daniel que presentó un tema extraordinario, ¿no? Un nuevo tema, sigue tan vigente. Él contó que tiene como 73 temas hechos, compuestos por él y cantados, ¿no? Y ese tema da cuenta de la contradicción de llamar extranjero a muchos de estos indígenas que vivimos acá en Buenos Aires por haber nacido en otro país, ¿no? Y cuando tenemos más de 10.000 años de historia viviendo en este territorio, como lo dijimos en el anterior capítulo, ¿no? Es una contradicción llamarlo extranjero, pero está hecho arte, está hecho melodía, está dicho de otra manera, ¿no? Entonces da cuenta de una realidad, de que estamos vivos, de que ¿quién puede definir quiénes somos los indios de hoy? Somos nosotros, no tienen que venir a decirnos quién es quién. Y esto da cuenta y me hace recuerdo también de cuando formé parte, de lo que fue un festival de cine que se llamaba Buenos Aires Indígena, que comenzó siendo una muestra y que también era compuesto por jóvenes de diferentes pueblos originarios que vivimos acá en Buenos Aires, algunos nacimos en Buenos Aires y que nos consideramos indígenas, ¿no? Esa experiencia duró hasta el 2013, después no pudo surgir por diferencias internas, pero bueno, seguramente también es una muestra de que hay una forma
de sentirse, de vivir y de definirse en una gran ciudad que muchas veces se cree que es imposible que podamos estar, sin embargo estamos.